Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a hacer la programación en Scriptcode. ¿Y qué programación vamos a hacer? Bueno, pues la programación, la misma que hicimos en TIA Portal, haciendo el graph de tipo booleano. Entonces, para ello, nos entramos en el Scriptcode. Bueno, y en principio yo hago la programación del armario con entradas digitales. Bueno, esto es simplemente para la visualización de entradas digitales, que esto sirve para todos, o sea, para todas las programaciones contra, digamos, que la controla Machine Simulator, que la controla, perdón, TIA Portal o cualquier PLC. Entonces defino las entradas digitales, las direcciones con constantes INT, las direcciones de las salidas digitales, y luego en init defino los nombres de las entradas digitales. Esto se hace según el IO Manager. Set input desk, que lo tenemos la descripción. Set input desk, que dice introduce una descripción de texto para las entradas digitales del PLC. ¿Para qué entrada? Para la entrada num. Entonces en la num pongo el número, de I on es 0, de I z es 1, y después pongo el texto que quiero. Vale. Después en las salidas digitales exactamente lo mismo, con el set output de descripción del número y el texto. Vale, el número es el 0, el 1, el 2, el 3 y el texto el que quiera. Bien, entonces esto es respecto a la programación de Scriptcode. Entonces, respecto a la programación de la demo, pues hacemos lo siguiente. Si yo abro el programa de TIA Portal, concretamente el control del armario, podría abrir el SCL, que es más parecido a este, pero bueno, casi mejor lo hacemos en bloques, en ladder, porque se ve mejor. Entonces, bueno, yo en primer lugar lo que he creado también ha sido lo siguiente. En el DBMM yo tengo las entradas digitales de ion, z, marcha. Entonces todo esto lo he colocado aquí. Vale. Las salidas digitales, bueno, las libres no. La de on, alarma, etcétera, hasta baliza 5. Vale, las he colocado aquí. Eso en cuanto a entradas y salidas digitales. Y en cuanto a los booleanos de las etapas, tengo x0 hasta x5, pues las defino aquí. Bool x0 todas a falso, inicia cuando inicia el proceso, y después alarma, manual, automático, paro y marcha. Vale, porque esto ya es etapa en entero, que sería para otro tutorial. Estamos en booleanos. Después, para hacer el clock necesito el tiempo de cálculo. Bien, el tiempo para construir el clock, defino un bit de clock, que será el que me diga que está activo o inactivo, que es el similar a los clock que tiene TIA Portal. Después el tiempo que ha transcurrido de clock, defino el tiempo de parpadeo a 1000, que es un segundo. Esto va en milisegundos también. Y me defino un block A para saber cuándo cambia de un sitio a otro. Vale, el bit de clock. Entonces aquí en init defino las entradas y las salidas digitales, igual que los nombres, igual que lo he hecho en Machine Scriptcode, pero ahora estoy en demo.
Y después en el main, que es, bueno, en el init solamente pasa una vez al inicio del programa, y el main es el programa cíclico por donde está pasando siempre. Entonces me creo dos funciones, una genérica que es de control del clock, que cambio el bit de bclock cada el tiempo que le indiquemos, y el control del armario, el control del proceso del armario. Si vamos a ver, bueno, después physics y finish, que en este caso no las usamos. Si vamos a ver al final el tiempo del clock, pues lo hacemos de la siguiente forma. Cuando el tiempo del clock sea inferior al tiempo que hemos definido de parpadeo, que en este caso hemos definido un 1000, entonces el tiempo de clock va a incrementarse en función de el time delta time, que es el tiempo del sistema en el PC, en C Sharp, multiplicado por 1000, porque incrementa cada milisegundo. Y cuando haya transcurrido, entonces cambia el bit de clock y pone el clock a 0. Si yo le he dicho de 1000, entonces me lo va a hacer cada segundo, me va a hacer el cambio. Entonces le voy a hacer de 500 para que sea cada medio segundo. Bien, y después controlamos el armario. Controla el armario. Entonces el controla el armario es la misma función que tenemos aquí del control armario. Bien, entonces aquí le decimos que si no x0 y no x1 y no x2 y no x3 y no x4 y no x5, es decir, todas estas, en el first game ya lo hemos hecho al principio la definición, porque ya le hemos dicho que x0 al principio sea, no, le voy a decir que sea true, vale, para que el primer scan sea true, vale. Y entonces, bueno, si ocurre esto, que es esta línea, o bien esto es una O, vale, esto es una O lógica, o bien no, bueno, y esto es una AND, vale, este es un contacto paralelo y esto es un contacto serie. Bien, o no está x0 y no está de-ion. Bueno, ¿esto de dónde ha salido el get input? Bien, pues para leer las entradas digitales utilizamos el IO Manager siempre, ¿vale? Entonces el get input es este. Entonces aquí vemos que nos devuelve un booleano, por eso nos devuelve un verdadero o un falso. IO Manager get input del número. El número es de ion, que es el 0, ¿vale? Entonces devuelve la entrada de PLC número num, lo que es el status de esta entrada. Bien, entonces aquí en resumen es que si no está en la etapa 0 y no está activa, esto significa no, negado, negado. No está activa la entrada digital get input, lee la entrada digital, ¿qué entrada digital da? De ion, entonces pone x0 a verdadero y el resto a falso, que es lo que estamos haciendo aquí, que pone x0 a verdadero y el resto a falso, vale, hasta el x5. Bien, entonces una vez hecho esto, ahora ya vamos con si x0 y lee la entrada activa de ion, exacto, si x0 y lee la entrada, x0 igual a falso y x1 igual a verdadero, x0 reset y x1 set. Vale, ahora, si está en la etapa, eso es cuando está en la etapa x0. Ahora cuando está en la etapa 1, si está la seta, entonces pasa a la etapa 2. La seta, recordemos que es un contacto normalmente cerrado.
Lo mismo, si está en la etapa 1 y está la seta, pasa a la etapa 2. ¿Cómo pasa? Pues poniendo la 1 a falso y la 2 a verdadero. Ahora, si está en la 2, y se pulsa el reset, entonces pasa a la 3. 2 la pone en falso, 3 a verdadero. Exactamente igual que aquí. Ahora, si está en la 3 y se pasa automático, pasa a la 4. La 3 la pone en falso, la 4 en verdadero. Igual que aquí. Y si está en la 4 y se pulsa marcha, se pasa a la 5. X4 falso y X5 verdadero. Exactamente igual que aquí. Si está en marcha en la 5 y se pulsa paro, pasa a la 4. Pues la X5 la pone a falso y la X4 a verdadero. Igual que aquí. Y ahora, si está en X4 o en X5, si está en la etapa 4 o 5 y se pasa a manual, es decir, que no hay entrada automático, entonces la etapa 4 y la 5 la pone a falso y pasa a la etapa 3. Exactamente igual que aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí. Y aquí lo mismo. Aquí. Si X2 o X3 o X4 o X5, es decir, si está en la etapa 2 o 3 o 4 o 5 y además no seta, no, esto es no, lee la entrada de seta, entonces ¿qué hace? Pone a falso la 2, la 3, la 4 y la 5 y a verdadero la 1. Pone a falso la 2, la 3, la 4, la 5 y a verdadero la 1. Con esto, ¿qué es lo que hace? Pues que si estás en la etapa 2, 3, 4 o 5 y se pulsa la seta de emergencia, pasa a la etapa 1. Vamos a ver tema de memorización de estados. Entonces aquí memoriza estados, alarma es igual a la etapa 1 o la etapa 2. Pues alarma es igual a la etapa 1 o la etapa 2. Manual igual a la etapa 3. Pues aquí lo tenemos igual. Automático igual a 4 o la 5. Automático igual a la 4 o la 5. Paro igual a la 4 y marcha igual a la 5. Bien, y ahora controlamos las salidas digitales. Entonces, antes, bueno, esto es activa la salida digital, ¿vale? Activa la salida digital. ¿Qué salida digital? La de on. Esta, cuando con X1 o X2 o X3 o X4 o X5, es decir, en las etapas 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y de dónde sacamos el set output? Bueno, pues el set output lo sacamos de aquí. Set output. Dice, activa la salida digital del PLC número num, es decir, aquí decimos DON, este es el número, o DO alarma o DO manual, ¿vale? Y lo pone al estado stat, que es un booleano. ¿A qué estado es stat? X1, X2, X3 o X4 o X5. Dice, esta salida no puede ser activada cuando el PLC está en running, a causa de que se pueden sobreescribir. Claro, esto lo hacemos en el programa demo, no lo hacemos en el programa script code normal. Entonces, bueno, pues activa la salida de on cuando está en la etapa 1 o 2 o 3 o 4 en la 5. Ese es el resumen. Ahora activa la etapa alarma, la salida alarma cuando se encuentre en alarma. Exactamente igual que aquí. Activa la salida manual cuando se encuentra en manual, la de automático cuando se encuentra en automático, la de reset cuando se encuentra en la etapa 2, que es esta, la de paro cuando se encuentra en paro, la de marcha cuando se encuentra en marcha, la sirena en la etapa 1, la baliza 1 en la etapa 3 o en la 4 o en la 5, la baliza 2 en la etapa 2 con el clock, pues la baliza 2, la etapa 2 con el clock, con el bit clock, que es el que nos va a cambiar
cada 500 milisegundos, vale, pues cuando esté activo, serán los 500 milisegundos. Claro, esto es el clock de un hercio, esto es equiparable totalmente a este, vale, entonces cuando esté activo pues se activará y cuando esté desactivo se desactivará siempre y cuando esté en la etapa 2, claro. Después la baliza 3 se encenderá cuando esté en alarma, la baliza 4 cuando está en paro y la 5 cuando está en marcha. Y ya está. Solamente con esto tenemos ya el programa ya tiene que funcionar. Entonces esto ya lo salvamos y entonces ahora, bueno, si ejecutamos normal esto, pues simplemente los nombres se han puesto los nombres que os he dicho, tanto en salidas digitales como en entradas digitales. Ahora está la seta, que si la pulsamos se va, porque es un contacto normalmente cerrado. Si la quitamos viene. El on, pues lo mismo. El manual automático, lo mismo. El paro, el reset y el marcha. Y ya están todas las entradas digitales. Y ahora las salidas, el DEON lo activo o lo desactivo, el alarma, el manual, el automático, el botón del reset, el paro, el marcha, la sirena, la baliza 1, la baliza 2, la baliza 3, la 4 y la 5. Bien, esto en cuanto a la programación normal, al funcionamiento normal, es decir, cuando está comunicando con PLC. Ahora vamos a ejecutar el programa demo, entonces le damos al play y si le pulso a la seta y le doy tensión, aparece la sirena. Cuando le quito la seta, desaparece la sirena. Se me pone a parpadear esto con la cadencia de medio segundo activo, medio segundo desactivo, es decir, con el clock de un segundo como lo habíamos definido en el TIA Portal. Cuando damos al reset se pone en manual. Cuando pasamos a automático se me pone en paro, exactamente igual que con TIA Portal. Cuando le pulsamos a marcha se me pone a marcha. Si le pulso a paro, si le pulso a marcha, si le pulso a manual se va paro y marcha, si le pulso automático continúa lo mismo. Ahora, si le pulso en la seta se me pone en alarma, con el reset, pues si está en automático se me pone en paro o en marcha. Si le quito tensión y si le pongo tensión, pues otra vez dándole al reset se me pone igual. Es decir, trabaja exactamente igual. Si yo ahora el archivo lo guardo, ¿vale? Y le digo, bien, actualizo la captura de pantalla, salgo, ¿vale? Y ahora lo que hago es meterme en el programa de demo. Entonces en abrir máquina en lugar de en editar, si le doy a la demo, se me carga y entonces pues tengo exactamente lo mismo. Si yo le pulso, bueno, si puedo visualizar entradas y salidas, vale, si le pulso la seta de emergencia me arranca con la alarma. Al quitarle la seta de emergencia se me activa la luz del reset, en manual, en automático, marcha, paro, marcha, manual, automático, marcha, le doy a la seta, le quito aquí, marcha, le quito tensión, le doy tensión, reset y se comporta exactamente igual. Entonces, pues bueno, nos da igual programarlo en Machine Simulator que desde un PLC. Entonces, si nosotros, por ejemplo, lo que pretendemos es mostrar una máquina, pues para vender una máquina, para decirle al cliente cómo funciona, no necesitamos hacerlo en PLC, sino que lo podemos hacer en Machine Simulator con el script code
que el programándolo en C#, que es muy sencillo. Es una programación que para el que sabe C, pues es muy similar al C. Entonces yo creo que merece la pena aprenderlo. Les reto a que lo aprendan, por supuesto. Bien, pues este ha sido el tutorial por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.